Sí, bueno, yo creo que el tema es espinoso, siempre lo ha sido, lo cojas por donde lo cojas, te puedes pinchar y luego también es verdad que, bueno, los señores que hicieron el comunicado, pues de alguna manera también marcaron la agenda y marcaron por dónde iban a ir los comentarios de la película. Nosotros hubiésemos preferido que se hubiesen dicho las cosas después de ver la película, por supuesto. No ha sido así, no tenemos nada que reprochar, pero nos hubiese gustado, como mínimo, que hubiese habido un visionado previo. Empezamos a estar acostumbrados a conceptos como blanquear o cosas por el estilo, con los que no nos sentimos cómodos porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro oficio, cómo tenemos que ejercerlo. Lo que no nos esperábamos de ninguna forma era, por ejemplo, la cárcel, es decir, nunca nos habíamos imaginado una iniciativa como la que sucedió, por lo tanto no estábamos preparados para un ruido como el que ha habido. Es cierto que hemos estado muy tranquilos durante este proceso porque cada uno de los pasos que hemos ido haciendo en estos 3 años ha sido muy meditado, ha sido muy debatido, ha sido muy cuestionado internamente, de manera que nosotros estábamos muy satisfechos, seguimos estando con el documental. Hemos querido un lenguaje más conciliador. Nos hubiese gustado que hubiese habido palabras más amables, pero creemos que Josu Urruticoechea hablaba mucho más para adentro que para afuera y hablaba mucho más para, por ejemplo, para los presos que siguen en la cárcel cumpliendo condena, los presos de ETA, hablaba para la militancia y eso casi que anula la posibilidad de que haya un discurso más conciliador. No hay en ninguna facultad de periodismo donde se dijese que esta entrevista no tiene interés periodístico. Luego, creo que vivimos un momento en el que no hace tanto tiempo que ETA dejó de matar. De hecho, hace solo 12 años que se anunció el cese definitivo de la violencia y hoy vemos en encuestas cómo hay muchos chavales de 20, de 25, de 30 años que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Esto es una anomalía para este país. Y este país tiene que saber mirar a su pasado con valentía y sin miedo. Que duele, claro que duele. La historia de todos los países duele. La nuestra también. Pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo, cantaba que te bote Chapote sin saber quién era Chapote, o conocer quién era Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Y yo entre esas dos cosas tengo muy claro dónde quiero estar. Yo quería hacerla sin ningún condicionante. Normalmente siempre que tienes un partner, pues te puede de alguna manera condicionar y es lógico, pero yo quería entregar el producto tal y como nosotros lo habíamos acabado al operador que quisiese emitirla. Tuvimos la suerte que Netflix se interesó inmediatamente por el contenido. Y entonces nosotros queríamos, pues eso, tener el punto de vista que jamás habíamos visto. Se habían hecho, en el 10º aniversario del cese definitivo de la violencia, se hicieron varias series, algunas de ficción, otras documentales sobre ETA. En ninguna de ellas había el punto de vista de ETA. Para mí es importante que conozcamos también ese punto de vista, por doloroso que pueda ser. A partir de ahí, la película se completó con el testimonio de Francisco Ruiz y en ese sentido yo creo que queda muy claro el lugar desde donde los autores hemos hecho el trabajo. Quería saber si vosotros entendéis que está abierto a diferentes interpretaciones, visto lo que se está publicando, y cuáles son vuestros propios objetivos para Josu Ternera, ¿no? Para prescindir de los ajenos, ¿cuáles son los vuestros? Bueno, yo creo que el adjetivo que más estamos utilizando estos días es militante. Realmente es una persona para la cual la organización ETA pasa por delante de todo, ¿no? Y sus argumentos, sus razonamientos siempre parten de allí.
Sí, luego en cuanto a sensaciones, si te refieres a las sensaciones que nosotros sentimos respecto a él, ya lo he comentado antes. Para mí fue decepcionante que no hubiese un posicionamiento más conciliador por parte de Josu Urrutikoetxea. ¿Cómo esto puede haber perjudicado a otras presentaciones de cineastas? ¿Se les ha ocurrido que también tanto ruido les puede haber perjudicado a ustedes? No creo, vamos, no. Hasta ahora hemos tenido más situaciones en las que nos hemos visto sometidos a este ruido por repasar momentos de nuestra trayectoria, pues cuando hicimos el falso documental del 23F, cuando hicimos la entrevista a Arnaldo Otegi, cuando entrevistamos al exetarra Iñaki Recarte, y por poner ejemplos más banales también, pues yo qué sé, cuando entrevistamos a Miguel Bosé. Entonces, hemos vivido situaciones ya complicadas, no vemos que esta sea más complicada que otras. Felicidades al festival por programar esta película, felicidades a Netflix por atreverse a programar esta película y sobre todo felicidades a vosotros. Creo que estáis abriendo una puerta al futuro. De momento, como es claro y me parece entender aquí también, aún no está preparada la seguridad que dar, pero de verdad que creo que estáis abriendo la puerta. Ya a la hora de poder hablar de un punto de vista que, como decís vosotros, no estaba dado. Gracias. Para mí, siendo muy crítico con Josu Ternera, creo que no se entiende el paso que ha dado, como tú dices, hablar a su gente, y yo soy muy crítico con su gente también, pero creo que es un señor paso. No lo esperaba de él. Y la pregunta mía es, ¿qué es lo más difícil para vosotros a la hora de plantear ese trabajo? ¿Qué ha sido lo más difícil o qué está siendo lo más difícil a la hora de plantear este trabajo? Era una entrevista muy complicada desde el minuto -3. Desde el momento en el que decidimos tirar hacia adelante esto, la situación sabíamos que podía ser complicada. Antes una compañera decía, ¿cómo no podíais esperar ese ruido? Evidentemente esperábamos un cierto ruido, no esperábamos tanto, sinceramente, no esperábamos que hubiese una petición de lo que podría llamarse censura preventiva, pero cuando nosotros estábamos encarando la entrevista, solo había una solución para que eso que tú dices, ese momento difícil de la entrevista, no nos llegase a colapsar, que era prepararla muy bien, muy bien. Es una entrevista que se hace con medios que ya no, por desgracia, el periodismo no tiene habitualmente. Hemos tardado 2 años en entrevistar a Josu Urrutikoetxea, hemos tardado 1 año en hacer la edición de la entrevista. Eso para nosotros es un lujo, sabemos el momento que pasa la profesión y sabemos que hay mucha gente que no puede hacer eso, nosotros lo podemos hacer. Y solo a través del trabajo y también del compromiso con esta profesión es como se entiende que tirásemos hacia adelante un proyecto como este. Te agradezco mucho las palabras de antes, porque de verdad lo más fácil para nosotros era quedarnos en casa. Lo más fácil para nosotros era no hacer la entrevista. Pero no queremos que, por el qué dirán, dejemos de hacer aquello que creemos que tenemos que hacer. Y a nosotros hacer esta entrevista nos parece que es un deber periodístico. Y por eso lo hicimos. Y si piensan que a través de este tipo de opiniones o comunicados, o como decía la compañera, ¿no? ¿Hasta dónde os va a perjudicar esto? No lo sé hasta dónde nos va a perjudicar, pero sinceramente, orgullo absoluto de haberlo hecho. Orgullo absoluto. Y no me gustaría que un día me viese mirando atrás y diciendo, hostia, no hiciste aquello porque tuviste miedo. Vamos a esperar también al 15 de diciembre cuando se estrene en Netflix y luego, desde luego, lo que tenga que venir vendrá, será meditado, pensado, comprometido y sobre todo, a mí me gustaría siempre tratar a los espectadores, a la ciudadanía, como creo que se merecen. Yo creo que tenemos una ciudadanía formada e informada, que es capaz de sacar sus propias conclusiones y que no necesita que alguien le diga lo que tiene o lo que no tiene que ver. Y sobre todo si previamente ni esas personas lo han visto. Entonces, no sé, de verdad que
creemos que le ofrecemos a nuestra audiencia un material que puede ser complejo, pero confiamos plenamente en esa audiencia, de que va a saber decodificarlo perfectamente, cada uno con su opinión, pero no nos parece que sea necesario decir a la gente lo que tiene y lo que no tiene que ver. Se equivocan a la hora de utilizar el verbo blanquear, porque entrevistar no es blanquear, porque preguntar no es blanquear, y creemos que nos conocen muy poco si han llegado a la conclusión de que nosotros blanqueamos a Josu Urrutikoetxea. No nos conocen nada. O sea, si alguien nos coloca a nosotros en el entorno de la izquierda abertzale o nos coloca en un lugar de una cierta simpatía, o que nos pueden haber dado la entrevista porque somos periodistas afines, es que no nos conoce absolutamente de nada. Eso no es así, y por tanto yo creo que el verbo blanquear se utiliza o se está utilizando demasiado, y no sé, es que no entiendo el significado que puede tener en un caso como este. Yo creo que cuando nosotros utilizamos, o yo en este caso utilizo la palabra militante, a lo que me refiero es a que su razonamiento no viene marcado nunca por lo que él crea realmente, sino por unas directrices muy estrictas marcadas por ETA, y que son estas directrices las que estructuran su forma de pensar y su forma de razonar y de argumentar. Creo que cuando nos sentamos a conversar con él, esta es una de las características de esta conversación. Él no se sale del redil de lo que se tiene que pensar siendo un militante de ETA. Es por eso que utilizamos este adjetivo, que yo creo que se había entendido. Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde entrar en esas calificaciones. Creo que con lo de considerar a Josu Urrutikoetxea pues un fanático dentro de una organización como la organización terrorista ETA, me parece que igual se ajusta más a lo que tú podrías un poco que no te molestase tanto como la palabra militante, que no me gustaría tampoco que nos quedásemos con ese sabor de boca de joder, solo la llamo militante. Y en cuanto a las víctimas, el dolor es imposible de evitar. El dolor, cuando repasas la historia de un país, es imposible de evitar, si quieres repasarla con la realidad que se ha vivido. Hay víctimas con muchas opiniones. Puede haber una víctima que directamente te diga yo no quiero verlo, o todo lo contrario, una víctima que te diga estoy deseando verlo. Las víctimas no son un colectivo homogéneo, no es una masa única y abstracta, son personas concretas. Te lo digo porque yo ayer estuve en Vitoria con Sara Buesa. Le mataron a su padre en el año 2000. El discurso conciliador que tiene Sara Buesa a mí me admira. Está haciendo un trabajo sobre la compasión y ahondando en ese tema. Por eso te digo que, y es una persona que ya ha visto parte del documental y me ha dicho que lo acabaré de ver, y en ningún momento ni se ha sentido ofendida porque lo hayamos hecho, ni se ha sentido herida, ni ha pensado que nadie tuviese que ver ese documental. Otra víctima, podría hablarte de muchas más, El propio Francisco Ruiz, que recibió los disparos por parte del comando en el que también estaba Josu Urrutikoetxea, y que abre y cierra nuestro documental, inmediatamente que nosotros le informamos de que teníamos ese material, que teníamos esa entrevista con Josu Urrutikoetxea y que nos daba información sobre su atentado, lo primero que nos pidió es ver esa entrevista. Si a mí Francisco Ruiz me hubiese dicho, mira chico, has venido con este material, es que yo no quiero ni verlo, hubiese ido, lo hubiese entendido perfectamente. Pero me gustaría que no homogeneizásemos a todas las víctimas. No es una categoría de víctima del terrorismo, víctima de ETA. No, allí hay personas concretas. Y te puedo garantizar que han sido muchas las que
que se han acercado hasta nosotros de manera individual y también de manera colectiva para decirnos: está muy bien lo que habéis hecho. Sí que es verdad que él en la entrevista se le ve un punto obsesionado por la imagen que se ha trasladado de él a través de los medios de comunicación. Y dice la frase: hasta ahora otros han hablado por mí, ahora voy a hablar yo. No puedo darte otra razón que no sea esa. Se le preguntó abiertamente si era para preparar el juicio que le podía esperar en España, porque Josu Urruticoetxea está pendiente de extradición en Francia, le quedan 1 o 2 causas en Francia y cuando se hagan esos juicios volverá, seguramente será extraditado a España. Le preguntamos directamente si había sido para prepararse el terreno para ese juicio. Y nos dijo de una manera muy clara que no había sido por eso. Ni acabó en el montaje final esa pregunta, pero no te puedo dar más motivos que el que nos dio Del que él mismo da en Berria, sí, en la entrevista que concedió ayer, en la que él dice que la comunicación es una herramienta que él nunca ha utilizado y que quiere empezar a utilizar y que lo hace a través de una entrevista.